Según Venezuela, y esto lo dijo la canciller de este país, Delcy Rodríguez, y cito, los tiempos en que Estados Unidos nos dictaban sus normas se acabaron. Como lo señala el portal de noticias RT, la canciller de la República Venezolana, Delcy Rodríguez, ha solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que se olvide de sus intenciones de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Según un tweet que publicó en su cuenta de Twitter, Delcy Rodríguez, y dice así, secretario @John Kerry, cese sus intenciones intervencionistas en nuestro país, inadmisibles y violatorias del derecho internacional. Ha escrito la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en la red social Twitter. Los tiempos en que Estados Unidos dictaba normas en Venezuela se acabaron gracias a la acción antiimperialista del pueblo venezolano, dijo la ministra en otro mensaje. Rodríguez reaccionó ante las declaraciones de John Kerry, que describió la situación de Venezuela como muy problemática y solicitó la presencia de observadores internacionales en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre en el país latinoamericano. Kerry también pidió la liberación de presos políticos, de manera que no haya un impacto negativo en las relaciones entre los dos países. Ahora, si bien Venezuela ha tenido una postura de confrontación ante Estados Unidos que ha actuado como policía del mundo y sin embargo, obviamente tiene intereses en Latinoamérica, pero parece que su forma de tratar a Venezuela no es la más idónea, ya que Venezuela es muy radical en su posición, es un país muy nacionalista, más que todo desde la perspectiva y el discurso, también la retórica del gobierno, lo cual lo hace más nacionalista, y Estados Unidos no puede tratar a un país tan nacionalista y radical como Venezuela, por lo menos generalizando, de una forma tan subordinante, porque así aumenta la confrontación y Estados Unidos se vería obligado a actuar y a modificar su política exterior, lo cual haría que se generara una especie de cortocircuito, por así decirlo, entre lo que Estados Unidos propone y lo que Venezuela no va a dejar imponerse, por lo cual las relaciones entre ambos países no están de la mejor manera posible por esta situación, porque Venezuela, y para que esto pueda cambiar, Venezuela no debe confrontar tanto a Estados Unidos para evitar desprenderse de una política exterior que lo beneficia comercialmente, porque al fin y al cabo, Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, y si esto deja de ser así, Venezuela podría verse afectada en su economía y habría una contracción industrial importante en la producción petrolera, podrían descender más aún las exportaciones, las compras de petróleo a Venezuela, lo cual obviamente afectaría todo el aparato productivo venezolano. Pero del otro lado, Estados Unidos debe dejar de dictar pautas y basar su política exterior en la subordinación y en dejar de ordenar tanto a un país que, si bien está atravesando por una crisis política, debe y tiene que saber lo que está haciendo, lo cual hace que Estados Unidos vea o sea visto ante la comunidad y por la comunidad internacional como un Estado que tiende a dictar órdenes sobre otros, lo cual lo convierte en injerencista, haciendo que la ONU tenga que actuar, y esto podría afectar la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y de alguna u otra forma hacer que Venezuela también se vea afectada, porque si deja de relacionarse enteramente con Estados Unidos como Estados Unidos lo hizo con Cuba hace 54 años, podría darse una situación como la que Cuba vivió durante ese embargo y ese bloqueo y esas hostilidades que hubo en las relaciones que se quebraron entre Cuba y Estados Unidos y que se restablecieron el día de hoy. Venezuela podría llegar a pasar por una situación así si sigue siendo tan radical en su posición frente a Estados Unidos, y Estados Unidos sigue siendo tan dictatorial, pero no dictatorial en el sentido, digamos, lógico y esencial de la palabra, que es un dictador, sino de ser tan subordinante, de dejar de ordenar tanto y buscar mecanismos para que lo que ordena sea cumplido por Venezuela, no por un mandato y porque tenga que hacerlo obligatoriamente, sino porque es el mejor camino para ambos países, pero más que todo porque va a beneficiar a Venezuela, haciendo que ésta también tenga la personalidad de actuar de acuerdo a su política y no enteramente de acuerdo a lo que diga Estados Unidos.